Miren lo que es la textura de este shampoo. ¿Cómo lograban los antiguos de Roma tener un cabello tan fuerte y tan radiante sin usar ningún tipo de químicos ni productos actuales o modernos? Y la respuesta está en las termas romanas. Eran unos lugares como de sanación donde la botánica era ley. Y hoy te voy a compartir una de esas magistrales fórmulas romanas. Un shampoo casero de aloe y manzanilla. Y no solo es un producto de limpieza para tu cabello, sino que también es una medicina para el cuero cabelludo, devolviéndonos salud. Esto va a aumentar la fuerza, el vigor y el brillo. La manzanilla lo que puede otorgarnos, sobre todo en los cabellos claros, de castaños a rubios, es reflejitos que va haciendo como que el cabello se vea más luminoso o más claro. Para los romanos la manzanilla era el regalo del sol. Su efecto para dar reflejos dorados y un brillo excepcional lo convertían en un ingrediente de lujo. También se usaba en enjuagues para calmar el estrés del cuero cabelludo después de esos largos baños térmicos que se solían dar. El aloe vera es el ingrediente estrella en este shampoo y era el secreto de Alejandro Magno. El aloe no es una moda nueva. Ya los romanos conocían bien su poder. Se cuenta que Alejandro Magno, bajo la influencia de la medicina griega, lo exigía para sanar las heridas de sus soldados. Pero en las termas, estos lugares de higiene y sanación, los patricios descubrieron que mezclándolo con una base adecuada, el aloe otorgaba una hidratación y suavidad que ningún otro ingrediente lograba. En esta receta tenemos una base de glicerina, que rinde homenaje a lo que era el sapo romano, su precursor del jabón. Buscamos esa limpieza profunda pero extremadamente respetuosa con la piel. ¿Por qué esta fórmula es superior, excelente? El aloe con sus enzimas y vitaminas A, C, E actúan regenerando el cuero cabelludo, mientras que su pH ácido sella la cutícula del pelo y elimina el frizz. En la manzanilla hay un componente activo que se llama bisabolol. Es un antiinflamatorio natural que apaga cualquier irritación o picazón de forma inmediata. Es un calmante del cuero cabelludo. Lo relaja, le da cuerpo, le da vida, le da brillo. Una maravilla. Y ahora sí, sin más, vamos a la receta. Para esta receta lo primero que vamos a hacer es una infusión. Vamos a necesitar 6 gramos de flores de manzanilla secas, y le vamos a agregar 160 gramos de agua, que viene a ser un poquito menos de lo que es una taza, lo que suele tener 250 mililitros. Le vamos a agregar 160 mililitros, que son unos 160 gramos de agua, casi hirviendo. Una vez que hierve la dejamos un minutito y ya la utilizamos. Esto así lo vamos a dejar unos 7 a 10 minutos. Vamos a pasar a la taza mejor, así sí queda tapadito, porque vamos a evitar que los aceites esenciales y principios activos se escapen con el vapor. Queremos que el poder sanador vuelva al agua, por eso lo tenemos tapado durante la infusión. Lo vamos a dejar así 10 minutitos. Una vez que pasaron los 10 minutos, lo que vamos a hacer es colarlo. Solo lo vamos a colocar allí, porque ahora está muy caliente todavía. Vamos a apretarlo muy bien. Esto lo vamos a dejar enfriando, porque una vez que se enfríe un poquito lo vamos a apretar súper bien para aprovechar todo lo que más podamos. Así que lo dejamos acá enfriando y esto ya lo separamos. Lo que estamos haciendo es una infusión de manzanilla concentrada. La manzanilla calma instantáneamente la irritación y la picazón del cuero cabelludo. Su componente, la apigenina, sella la cutícula aportando un brillo solar único. Vamos a utilizar 2 pencas de aloe, puede ser aloe vera o puede ser aloe saponaria. El aloe saponaria, el que tiene las manchitas y que es bien gruesito, bien carnoso,
es excelente para la cosmética porque nos va a dar como mayor espuma, mayor cremosidad. Lo que vamos a hacer es dejarlo el día anterior en agua. ¿Ven? Ese líquido que está ahí se llama aloína y es lo que drena al ponerlo en esta posición y en agua, o sea, lo que va a liberar. Lo vamos a pelar. Perdón, pelar no, le vamos a sacar las espinas en realidad. Y ahora los cortamos al medio y vamos a sacar esto que es el gel y es lo que nos interesa para el shampoo. Lo podemos ir colocando en el vaso de la mixeadora si queremos o la licuadora donde lo vayamos a hacer. Lo que nos aporta el aloe. Sus enzimas reparan las células muertas del cuero cabelludo y limpian el sebo que obstruye el folículo, estimulando un crecimiento sano y fuerte. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esto al vaso de la mixeadora. Y ahora en un ratito vamos a mixearlo junto con la manzanilla. Recuerden que teníamos que escurrir un poquito más cuando se enfriara. Así que este es el momento. Van a ver que está como más aceitoso, grasoso y está perfecto. Eso es lo que necesitamos. Todo eso es un elixir, es el oro líquido de esta receta. Así que tengan paciencia y estrújenlo bien, apriétenlo bien. Y ahora lo que vamos a utilizar son 9 cucharadas de este elixir que preparamos, de este oro de manzanilla. Estas son cucharadas sopera, la medida de una cucharada sopera. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí, lo que vamos a hacer es mixear muy bien. Listo, miren la espuma que ya da el aloe solo, ¿no? El aloe con la manzanilla. Lo que vamos a utilizar ahora es la mitad de una barra de jabón de glicerina, en lo posible neutra, pero como es difícil de conseguir, pero si no, comprando en cualquier almacén, supermercado, con una sola barra tienen para 2 recetas. Vamos a utilizar el jabón de glicerina o la base de glicerina porque limpia de una forma suave, sin resecar, y también tiene un efecto que atrae la humedad del aire hacia la fibra capilar. Bueno, lo vamos a cortar a la mitad aproximadamente, 45 gramos. Vamos a ponerle un poquito más. Esta barrita justo es media chicuela la que compré este jabón. Lo ideal es que tenga unos 60 gramos. Y lo que hacemos es, si la quieren rallar, la pueden rallar porque se va a disolver más rápido, y si no, la verdad, cortarla en pedacitos así ya está. Depende de la paciencia que tengan. La glicerina, esta base tan suave para hacer shampoo casero, lo que ayuda es en evitar que las puntas se abran o se quiebren, las puntas del cabello. Lo vamos a colocar acá, esta tacita o cualquier recipiente. Y le agregamos agua hirviendo. La pueden derretir también, eso como ustedes gusten. A mí me gusta prepararlo así porque la receta queda perfecta. Acuérdense que todas estas medidas que yo les estoy dando van a hacer que la textura del shampoo quede muy bien, espectacular. Si ustedes quieren modificarlo, lo pueden hacer, pero el resultado quizás se les modifique de alguna forma en la textura, en la composición, en el efecto del shampoo, pero pueden probar. Y lo que hacemos es apretarlo un poquito. Ahí está. Y cuando vean que ya está un poquito más blandito,
Se siente todavía los pedacitos de jabón, pero ya está más blando. Y ahora lo vamos a agregar a la mezcla. Bueno, vamos a mixear esto. Lo que vamos a hacer ahora es mixear hasta que todos esos pedacitos de jabón en lo posible desaparezcan. Si no llegan a desaparecer del todo no hay problema, porque al quedarse en el agua se van a disolver solos, ¿sí? Van a estar un rato mixeando o licuando, porque lo que estamos buscando es la consistencia acá. Y al principio va a ser un poco líquida, no va a ser tan cremosa, porque eso lo va a dar el reposo, que ahora les voy a pasar a explicar. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es colar. Ustedes van a notar que todavía está un poco tibiecito. Ahí, y ahora sí, despacito, con paciencia, vamos colando este shampoo. Miren lo que es esto, qué maravilloso. No saben lo que va a hacer este shampoo, lo van a amar. El pelo se los va a recuperar, se los va a sanar. Y se les cae el cabello, van a ver cómo a los pocos días de uso ya se les deja de caer. Bueno, miren la consistencia que tiene ahora. Es muy linda, pero todavía no es la consistencia final. Ahora dejarlo descansar, unos 10 minutitos. Esto que les quedó acá no lo tiren todavía. Luego de dejarlo reposar un ratito, lo llevamos a la heladera otros 10-20 minutos. Cuando lo sacamos de la heladera vamos a notar que toma esta consistencia. Lo vamos a revolver. Se hace como una espuma. Miren qué hermoso. Y esa es como la textura definitiva. Lo revolvemos. Miren lo que es la textura de este shampoo. Y como les decía, si les gusta un poquito más líquido, entonces si lo queremos hacer más líquido, le agregamos así, la manzanilla misma. Bueno, ahí lo sacamos afuera para que lo vean con la luz del día, para que vean qué hermoso que queda. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es envasarlo. Lo envasamos así, lo cerramos. Yo lo tengo en un frasco de vidrio, pero puede ser de plástico, aunque el vidrio la verdad que es mucho mejor para esto. Y lo que hacemos es llevarlo a la heladera. Y en la heladera nos va a durar entre 14 y 25 días. A veces dura un poquitito más, depende cómo lo utilicen. Yo lo que les recomiendo es que siempre lo tengan en la heladera y cuando se van a duchar, con una cucharita agarran la cantidad que van a usar y luego lo tapan para que no se contamine. Luego lo llevan a la heladera hasta la próxima vez que lo van a usar. Y así les dura un montón. Y esto puede ser un shampoo familiar perfectamente. Excelente y para la salud del cuero cabelludo. ¿Cómo se utiliza este shampoo? De la misma forma que cualquier otro shampoo comercial. Si lo tenemos en frasco de vidrio, lo que les recomiendo es llevarlo al baño ya abierto para no agarrar el frasco de vidrio con las manos enjabonadas. Una pequeña precaución. Y si lo tenemos en frasco de plástico, no hay ningún problema. Se utiliza como cualquier otro shampoo. Pero si lo tenemos en frasco de plástico, y si lo tenemos en frasco de plástico, ¿por qué no me sale la palabra plástico?
Luego que nos terminamos de bañar y de lavar bien la cabeza, eso sí, lo vamos a llevar a la heladera para mantenerlo por más tiempo. Al ser un producto 100% natural y sin conservantes, este shampoo en la heladera te va a durar entre 10 a 15 días. Si observaras cambios en el aroma, lo que te recomiendo es volverlo a hacer, porque la frescura va a ser muy importante para su eficacia. Familia querida, este shampoo sin duda es el puente entre la sabiduría del pasado y nuestra necesidad de bienestar. Al elegir este oro líquido, estás eligiendo la salud real por sobre esas promesas de laboratorios y shampoos químicos. Es realmente un mimo con tu cuerpo y con la naturaleza. Es impresionante lo que generan estos dos ingredientes en nuestra piel y en nuestro pelo. El aloe es un ingrediente increíble, maravilloso, majestuoso, al igual que la manzanilla. Sé que me van a preguntar si los que tienen cabellos oscuros pueden utilizar este shampoo. Sí lo pueden utilizar, no es que les va a decolorar el cabello. Sí, la manzanilla tiene un efecto como de luminosidad y si uno lo suele usar mucho y va al sol, sobre todo los que tienen cabellos claros van a notar que su pelo comienza a aclararse mucho más. Pero es en esta combinación entre usar frecuentemente el shampoo y tomar sol también en el cabello. ¿Te animás a probarlo este shampoo? ¿Qué te pareció? Me gustaría que me dejes en comentarios. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar entre tu conexión mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Allí exploramos a fondo la neuroplasticidad y la meditación como herramientas claves para alcanzar un mayor equilibrio y bienestar. De modo que mientras transitemos este camino, aprendamos a transformar nuestras vidas y a manifestar la realidad que soñamos. Te dejo acá un enlace para que puedas ir directo a verlo. Y si este video te inspiró a crear tu propio shampoo, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un dedito arriba, a dejar un comentario y a compartir este video. Un abrazo fraterno y hasta la próxima. Chao.